Cuando los europeos llegaron a América, descubrieron que los nativos americanos tenían varias especies animales domesticadas, como llamas, pavos, gallinas o cobayos. Pero un hecho poco conocido para el público en general es que durante milenios antes de la llegada de los europeos, los pueblos aborígenes de buena parte del continente habían tenido canes. Distintas culturas les dieron usos particulares, que iban desde animales de compañía, auxiliares en las cacerías o hasta alimento. Pero además de perros, en América habían perros no tan perros. Algunas culturas también domesticaron coyotes y zorros para funciones similares y eran casi indistinguibles de los perros comunes. Hoy en día, lamentablemente, estas razas de perro aborígenes y las variedades de coyotes y zorros domesticadas se encuentran extintas, y sabemos de su existencia principalmente por los descubrimientos arqueológicos y los registros de los exploradores y conquistadores. ¿Cómo llegaron los perros a América antes del descubrimiento europeo? ¿Cómo eran físicamente estos canes? ¿Por qué desaparecieron? Todo eso y más en este video. Hasta lo que se sabe, el perro fue el primer animal domesticado por el hombre. No se conoce con exactitud el momento de este evento, pero se calcula que fue entre unos 14.000 y 29.000 años atrás. Los estudios genéticos indican que los perros descienden del lobo gris, especie muy extendida en el hemisferio norte. Cuando los europeos llegaron a América, registraron en sus crónicas la existencia de perros que convivían con los nativos, tanto en América del Norte y Central como en América del Sur. En México existía el Xoloitzcuintle, un perro sin pelo que era considerado sagrado por los aztecas y se creía que guiaba a las almas de los muertos en el más allá. En el Perú, los incas y los pueblos anteriores a ellos también criaban perros sin pelo y los consideraban valiosos. Se dice que los utilizaban como calentadores, como se utilizan hoy en día las bolsas de agua caliente. En Norteamérica existió hasta comienzos de los años 70 del siglo pasado el perro Taltan, un can pequeño de pelo corto y negro. Era utilizado por la tribu Taltan y varias otras de Norteamérica como auxiliar en la cacería de animales como el oso. Yendo más atrás en el tiempo, el registro arqueológico indica que los perros estuvieron muy extendidos en todo el continente, mucho más de lo que estuvieron en el momento de la conquista. En la provincia argentina de Río Negro, en plena Patagonia, fueron descubiertos los restos de un perro de 1000 años de antigüedad. También se encontraron restos similares en la zona del Paraná inferior, en el este de Argentina y en Uruguay. Todo parece indicar que estos perros americanos no fueron una domesticación independiente del lobo gris por parte de los nativos, sino que llegaron hace más de 10.000 años con las migraciones humanas desde Asia en varias oleadas. Pero los nativos no solamente tuvieron perros de verdad, sino que domesticaron zorros y coyotes al punto de volverlos similares a los perros. El perro de los indios Ger de Norteamérica fue criado a partir del coyote, combinaba la rapidez y las habilidades de caza de un coyote con el compañerismo y el carácter de los perros. Incluso se veía como uno, cubierto de un pelo largo que combinaba manchas negras sobre un fondo blanco. Su linaje se extinguió durante el siglo XIX cuando dejaron de ser útiles para sus amos. En América del Sur existe evidencia de hace 2000 años de la domesticación del Dusicium avus, una especie de cánido extinto que habitaba la Patagonia, la llanura pampeana y partes de Uruguay y Brasil. El pariente más cercano de este animal era el lobo malvinero, extinto durante el siglo XIX y que habitaba únicamente las Islas Malvinas. En la región más austral de América, en lo que conocemos ahora como Tierra del Fuego, los aborígenes tuvieron su versión de perro, pero fue una evolución a partir del zorro. El perro fueguino o perro yagán. Este perro es descendiente del culpeo, lo que se conoce como zorros sudamericanos, que en realidad no son zorros, sino que están más emparentados con los lobos y los coyotes, cosas de la taxonomía. Los nativos los utilizaron para cazar y como una forma de calefacción al agruparse en torno a los humanos en los refugios donde habitaban,
Su espeso pelaje serviría como una especie de colcha calefaccionada en las frías noches de Tierra del Fuego. Según los registros de europeos que vieron a estos cánidos en acción, para algunos eran animales poco fieles con sus amos, pero otros sostienen lo contrario, caracterizándolos como fieles y guardianes. Los criadores de ovejas y la desaparición del estilo de vida de los yaganes llevaron a este perro zorro a la extinción durante el siglo XIX y comienzos del XX. Aunque hoy en día las razas de perros precolombinas se encuentran extintas, excepto algunas que vinieron con los esquimales desde Asia, todavía existen descendientes de estas razas nativas en México y en la región andina, como el Xoloitzcuintle, el perro peruano o el perro pila argentino. Aunque físicamente se parecen bastante a sus antepasados milenarios, ya poseen una importante carga genética de los perros que trajeron los europeos. No se sabe exactamente cómo ocurrió la extinción de los perros precolombinos. Tal vez muchos linajes desaparecieron a causa de la falta de diversidad genética de sus grupos. Otros se habrían mezclado con los perros venidos desde Europa, o fueron desplazados por las nuevas razas caninas más especializadas para distintas tareas. También cabe la posibilidad de que los perros nativos no estuvieran preparados para las enfermedades que vinieron junto con los perros del viejo continente, y fueran desapareciendo gradualmente a causa de estos patógenos para los que no estaban preparados. A diferencia de otros cánidos domesticados como el dingo, que lograron asilvestrarse en ausencia del contacto humano y formar reservorios genéticos, los perros americanos y las versiones domesticadas de zorros y coyotes no lo hicieron, y desaparecieron junto a las culturas de las que formaron parte. Aunque sus huellas se hayan perdido en el tiempo, es destacable lo importante que fueron los cánidos en la prehistoria, al punto de que fueron los compañeros de viaje inseparables en las grandes migraciones humanas, incluso llegando a América junto a sus primeros pobladores. Como siempre les pido un like y suscríbanse si todavía no lo han hecho, me sirve muchísimo para que mi canal siga creciendo. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.